Hola, aquí Godo Formen, el bombero de la democracia, está regresando con ustedes. Bueno, hoy el tema es bien importante, llevar este tema que viene a ser la seguridad alimentaria en el Perú. Les voy a leer un informe, ¿no?, sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Perú pasó a tener 3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Y como ustedes están viendo, todo este informe nos da a entender de que el 2021 realmente al 2022 hemos ingresado nosotros a un momento mucho más crítico en el tema de la seguridad alimentaria. La cosa aquí es cómo nosotros somos objetivos con el tema de la seguridad alimentaria, ya que las políticas de Estado, las políticas del gobierno mismo, no han sido prácticamente claras para poder los peruanos tener en cuenta y a mediano y largo plazo haber trabajado en esas políticas. Significa que el gobierno, en todo ese transcurso de estos últimos gobiernos que hemos tenido hace 30 años, no se ha hablado de la seguridad alimentaria, porque no existía ese tema. Ahora existe como una política de Estado, pero que es una política que no la conocemos, que no es transversal ni longitudinal, porque es inexistente en las políticas de los gobiernos subnacionales y de las mismas no empresas y sociedad civil, el cual manejamos el tema desde hace años en la seguridad alimentaria, pero que no han sido efectivas porque no se debate, no se habla sobre la seguridad alimentaria. Ustedes no han escuchado en los últimos años prácticamente hablar sobre ese tema, ¿no? Y posiblemente es porque el interés mismo de hacer que la pequeña agricultura y la agricultura misma del Perú, del cual nosotros hemos sido exportadores de la papa, de la quinoa, del trigo, de todo, ahora realmente tengamos que importarla. Entonces las políticas, cuando hablamos de políticas, estamos hablando de lo que el Ejecutivo y el Legislativo tienen de por medio como una importancia a la alimentación. Entonces, cuando vemos que la seguridad alimentaria en este momento aquí en el Perú se está tocando como un tema político porque le han aumentado la hambruna, y al aumentarle la palabra hambruna prácticamente es una psicosis poblacional, el cual, digamos, tenemos que tener en cuenta que se utiliza políticamente muchas veces para desestabilizar, digamos, la economía de la población más necesitada, porque realmente ahí empiezan ya a desaparecer la alimentación y empiezan a subir los precios. Ya se imaginan toda la psicosis que se va a dar, ¿no? Y esto nos está pasando porque no hemos tenido ese trabajo con la pequeña agricultura. Porque si nosotros estuviésemos hablando con la pequeña agricultura, estaríamos hablando de una sociedad, digamos, más cercana a la pequeña agricultura, que es la población que menos economía tiene, ¿no? Ahora está desabastecida. Pero también cuando ustedes escuchan, y nunca han escuchado, ¿no?, a los presidentes, a los congresistas, ni siquiera a la sociedad civil, ni siquiera los representantes de las universidades, colegios profesionales, de ingenieros, arquitectos, para poder hablar de realmente la seguridad alimentaria como una política de infraestructura, donde tengamos que hablar del agua. Nadie habla del agua. ¿Ustedes han escuchado a algún presidente de la República, solamente Pepe Cague, que estaba hablando del agua, pero en su momento era para privatizarla, supuestamente, porque no iba a ser para que siga siendo un derecho de la población? Entonces, cuando nosotros hablamos de
una nueva reforma agraria, nos olvidamos que para sembrar, cosechar y comer necesitamos del agua. Pero ese tema del agua nadie lo coge, nadie dice nada. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de política de seguridad alimentaria si no tenemos una política realmente para generar a mediano y largo plazo el sistema para que realmente el recurso del agua empiece a formarse con la forestación, con los páramos, bosque, neblina que tenemos? Si hablamos de Piura, tenemos en Ayabaca, Huancabamba, se han olvidado de reforestar ese campo. Y ese es el tema también es ecológico, el tema es del medio ambiente. No crean que el tema solamente es de tener alimentos para poder comer y tener ese ritmo de vida de tener que comer solamente para poder vivir, sino que no hemos visto nosotros realmente el medio ambiente, el espacio, cómo vamos a generar ese recurso tan importante para poder hablar de la seguridad alimentaria. No existe una política de seguridad alimentaria en ninguna parte del mundo mientras realmente no veamos el tema del agua. Entonces, aquí, digamos, la psicosis actualmente es que la población está preocupada, dice no tenemos plata, van a subir las cosas, estamos ya entrando a la crisis económica, ya la psicosis de desabastecimiento que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, cómo llevamos el tema de la seguridad alimentaria seriamente, donde tengamos que concientizar a la población, donde tengamos que concientizar a la familia a cuidar el medio ambiente, el agua, a realmente a proponernos que las nuevas generaciones en el futuro de aquí a 50 años tengan aunque sea algo para que ellos puedan decir que se van a mantener en un poco tiempo a 50 años con agua, porque el líquido de elemento a nivel del mundo ya en este momento es escaso. Entonces hay que ver y hay que seguir trabajando y hay que seguir, como dicen, impulsando la política de la seguridad alimentaria basado a la concientización de las nuevas generaciones, donde exista una currícula en las universidades privadas y en las universidades nacionales de la política de la seguridad alimentaria, que va de la mano, como dicen, con la agricultura, con el mar, porque ahí están los peces, con los ríos, con el medio ambiente, con los páramos, con todos los bosques que tengamos, porque ese es el medio ambiente que te da la oportunidad de que puedas generar en algún momento un recurso para que te mantengas vivo y no te mueras de hambre, porque ahora la seguridad alimentaria la están llevando a la hambruna. Y no existe hambruna si nosotros realmente somos conscientes de que los recursos los tenemos. El Perú tiene más recursos que cualquier, digamos, país latinoamericano en este momento y en el mundo, porque tenemos todos los recursos, pero prácticamente, así como lo hemos perdido, tenemos recursos que en este momento no hay políticas para poder realmente empezar a repotenciar en el futuro la alimentación de las nuevas generaciones. Así que vamos a seguir con este tema porque es importante. Voy a tener que, digamos, investigar más, ¿no? Leer un poco más cuáles son los avances y cuáles son los criterios que tiene el programa de las Naciones Unidas, que está trabajando acá por la extrema pobreza, los índices de la extrema pobreza, y también en lo que es la alimentación y la seguridad alimentaria y la pobreza. Entonces hay que ver, digamos, qué índices, qué avances han tenido esas instituciones para poder alimentarnos y saber por dónde vamos. Así es que ya los dejo ahí, ya nos vemos. Vamos a regresar y a retornar. No se olviden de hacer like, de compartirlo. Estamos en YouTube, en todas las redes sociales, en TikTok.
Y suscríbanse, compártanlo. Chao, nos vemos.